Muy buenos días, qué gusto poder saludarles esta mañana y qué gusto poder también compartir con ustedes algo de lo que el Señor habló a mi vida esta semana. El día de hoy vamos a tocar una parábola que hemos conocido todos, o que conocemos la gran mayoría de nosotros, y la conocemos como la parábola de los talentos. Así que voy a empezar leyendo en Mateo 25, 14 al 30. Y lo voy a proyectar en sus pantallas para que ustedes lo puedan seguir en la misma versión que yo tengo. Eh, Dice así Mateo 25, empezando en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y solo para referencia, 5 talentos es equivalente a 108 kilos de plata o 1.800.000 pesos, más o menos. A otro 2 talentos, esto representa 720.000 pesos, y a otro 1 talento, y esto representa 360.000 pesos. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Como ya lo dije al principio, este pasaje es mejor conocido como la parábola de los talentos. El diccionario de idiomas Oxford define parábola como narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Las parábolas eran la especialidad de Jesús. Él enseñó a sus discípulos y a quienes lo seguían usando parábolas principalmente. Esta parábola en particular inicia diciendo: porque el reino de los cielos es como. En la versión que leímos el pasaje, que es la Nueva Biblia de las Américas, vemos claramente que Jesús define el reino de los cielos como algo que existe en el tiempo presente y no como algo que sucederá en el futuro o, como algunos creen, cuando hayamos muerto y estemos en el cielo. Una palabra muy importante al inicio de la parábola es encomendar. En el idioma original, esta palabra implica entregar o ceder. Así que este hombre que emprendió el viaje no solo les estaba dando estos talentos o kilos de plata a guardar, sino que se los estaba entregando o cediendo, al menos por un tiempo, para que los siervos los trataran como si fueran suyos. Tomando estos dos principios en cuenta, o sea, el hecho de que el reino de los cielos es tiempo presente y que estos talentos les fueron cedidos o entregados por un tiempo para que los trataran como si fueran suyos, responde o respondan, si están en pareja o en familia, las siguientes preguntas. Número 1. ¿A quién representa el hombre que emprendió el viaje? 2. ¿A quién representan los siervos de este hombre?
3. ¿En qué se basó el hombre para encargar los distintos montos a cada uno de los 3 siervos, según nos dice el versículo 15? 4. ¿Qué nos dice esto de la relación entre el hombre y los siervos? ¿Los conocía bien? 5. Si tú fueras este hombre y dejaras un negocio o una inversión importante de dinero en manos de un empleado, ¿qué esperarías a tu regreso? 6. Según el versículo 16, ¿cuánto tiempo pasó para que el primer siervo negociara con lo que recibió? Por lo que podemos entender leyendo la palabra asimismo en el versículo 17, ¿cuánto se tardó el segundo siervo en negociar lo que recibió? 7. ¿Qué hizo el tercer siervo, el que recibió menos, a diferencia de los otros 2? 8. ¿Qué habrías hecho tú? 9. Cuando regresó el hombre e hizo cuentas con ellos, ¿qué recibió del primer siervo? ¿Qué recibió del segundo? ¿Y qué entregó el tercero? 10. ¿Qué explicación dio el tercer siervo? ¿Tenía razón? 11. ¿Por qué los otros 2 siervos no pusieron pretextos y entregaron lo que se esperaba de ellos? 12. ¿Quién conocía mejor al hombre? ¿Los 2 primeros siervos o el tercero? 13. Pensando en cuánto conoces a Dios, ¿con cuál de los siervos te identificas? ¿Con los 2 primeros o con el tercero? 14. ¿Tu obediencia y tu conducta en general reflejan tu respuesta? 15. En respuesta a sus acciones, ¿qué dijo el hombre a los 2 primeros siervos? ¿Qué dijo al tercero? 16. ¿Qué piensas del versículo 29? ¿Te parece justo? ¿Crees que la justicia de Dios debe sujetarse al concepto humano de justicia? 17. ¿Qué ocurrió con el tercer siervo según el versículo 30? ¿Con qué palabra describe el hombre a este siervo? 18. Trayendo esta parábola a la realidad del reino, ¿podría ser que algunos que creen estar en el reino no lo estén? 19. ¿Qué te gustaría escuchar a ti? ¿Lo que se les dijo a los 2 primeros siervos o lo que se le dijo al tercero? 20. Entonces, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te encomendó? Es claro que en esta parábola el hombre que emprende el viaje es Dios y que los siervos somos nosotros los que hemos entregado y rendido nuestra vida a Él. Dios nos ha encomendado que extendamos su reino en esta tierra y para ello nos ha dado la salvación en Cristo, la vida de Cristo en nosotros, el poder del Espíritu Santo, dones, talentos y hasta recursos económicos para que los administremos conforme a nuestras capacidades. Él nos conoce perfectamente y sabe de qué somos capaces. Ahora, es importante entender que no es Dios quien decide darnos poca o mucha capacidad. Cada uno de nosotros decide desarrollar o no sus capacidades y claro, estas no son capacidades humanas. Estamos hablando de capacidades espirituales. A medida que Dios pone responsabilidades, talentos, dones y recursos en nuestras manos y nosotros respondemos siendo fieles, nuestras capacidades espirituales se van desarrollando, van creciendo, de tal forma que Dios nos puede dar más o menos. Por supuesto, darnos más se refiere principalmente a lo espiritual, pero también incluye lo material. El versículo 16 nos dice que el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y por lo que entendemos en el versículo 17, el segundo siervo hizo lo mismo y con la misma diligencia, con la misma prontitud. No se sentaron a pensar y contemplar, sino que actuaron inmediatamente. El tercer siervo, en cambio, permitió que el miedo lo dominara, como lo menciona él mismo en el versículo 25, y prefirió esconder el talento que había recibido para asegurarse de que nada le pasara. Si bien es cierto que consiguió conservar el talento y devolverlo intacto, esto no es lo que su señor esperaba de él. En lugar de reconocer su error, después de ver lo que los otros 2 siervos entregaron, se justificó dando a entender que conocía muy bien a su señor, pero en realidad demostró que no le conocía para nada. A diferencia de este siervo, los 2 primeros actuaron con diligencia porque ellos sí conocían bien a su señor y sabían lo que él esperaba de ellos. Y esto se observa en la respuesta que recibieron en los versículos 21 y 23. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Lamentablemente, el tercer siervo que creía conocer a su señor recibió una horrible respuesta descrita en 3 partes en los versículos 26 al 30. Siervo malo y perezoso, quítenle el talento y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera. Lo que hizo la diferencia en la conducta y resultados de cada siervo no fue su capacidad. El Señor, de hecho, confió en los 3 por igual, porque a los 3 les encomendó, entregó o cedió lo que era suyo. La diferencia la hizo el conocimiento que cada uno tenía de su Señor. Los 2 primeros siervos lo conocían tan bien que sabían perfectamente lo que se esperaba de ellos. El tercer siervo demostró no conocer a su señor tanto como él creía conocerlo. De hecho, el siervo se justificó, acusando a su señor de ser injusto y abusivo, cuando le dijo: usted es un hombre duro que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Oswald Chambers dice que en esta frase el siervo le estaba diciendo a su señor: usted espera más de mí de lo que usted me ha hecho capaz. Usted exige demasiado de mí y no puedo serle fiel en esta circunstancia. Casi al final de la parábola, en el versículo 29, el Señor expresa una sentencia que podría parecernos injusta, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. A la luz del razonamiento humano, esta sentencia es injusta, pero no es así a la luz del razonamiento divino, del razonamiento de Dios. Recordemos que no es Dios quien define cómo administramos lo que Él pone en nuestras manos. Somos nosotros mismos. Y cuando no somos fieles según la capacidad que Él nos ha dado, Él puede quitarnos, tiene todo el derecho de quitarnos lo que nos ha dado para entregárselo a otro que sí es fiel. Así que seamos fieles con lo que Él nos da. Ahora, ¿qué hay de ti? ¿Te justificas con frecuencia delante del Señor? ¿Crees que Dios ha puesto en tus manos más de lo que puedes manejar? ¿O quizá le estás pidiendo más a Dios cuando vez tras vez has demostrado no ser fiel en lo poco que te da? No seas como el tercer siervo. Imita la conducta de los 2 primeros siervos y medita en estas 2 preguntas. 1. ¿Conoces bien a tu Señor? 2. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te encomendó? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en Jesucristo hemos recibido toda capacidad que necesitamos. Y te damos gracias porque en tu generosidad nos has delegado, nos has encomendado extender tu reino sobre esta tierra. Gracias, Señor, porque confías en nosotros. Y confías en nosotros porque tú sabes que nos has dotado de todo lo que necesitamos. Señor, queremos ser hallados fieles, como los 2 primeros siervos. Queremos escuchar estas palabras un día, cuando estemos en tu presencia, y nos digas: bien hecho, siervo bueno y fiel. Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya y que nos ayude a ser honestos con nosotros mismos. ¿En realidad te conocemos tanto como decimos conocerte? ¿Y qué estamos haciendo con esta encomienda que tú nos has entregado de extender tu reino en esta tierra? ¿Qué estamos haciendo con la esposa o el esposo que nos diste? ¿Qué estamos haciendo con los hijos que nos diste? ¿Qué estamos haciendo con el empleo que nos has dado? ¿Qué estamos haciendo con la casa o el departamento en el que vivimos? ¿Qué estamos haciendo con el auto que nos has entregado? ¿Qué estamos haciendo con los recursos que tú has puesto en nuestras manos? ¿Estamos siendo fieles administradores de todo? ¿O estamos malgastando? ¿O estamos poniendo nuestras prioridades por encima de las tuyas? ¿O estamos actuando con temor porque no te conocemos como deberíamos conocerte? Señor, que tu Espíritu nos hable con claridad. Exhiba aquello que está equivocado en nuestras vidas, para que podamos responder como tú quieres que respondamos, para que cuando tú nos encomiendes algo, nuestra respuesta, nuestra acción sea la correcta, no una basada en lo que creemos conocer de ti, no una basada en el temor
de equivocarnos, sino una respuesta o una acción basada en el verdadero conocimiento de quién es nuestro Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos, dándote a ti toda la honra y toda la gloria, en gratitud por todo lo que tú eres y has hecho por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Reciban de parte de los 5 un fuerte abrazo, un beso. Les amamos y les extrañamos.